buenas tardes. Mi nombre es María Fernanda Ávila Forero y en este video les voy a hablar sobre un tema importante para el proceso penal, que es el tema de las víctimas. Y lo vamos a abordar desde diferentes aspectos, como sus definiciones, los derechos, sus mecanismos, etcétera, etcétera. Así que comencemos este video y espero que les guste. Primero que todo, vamos a analizar la definición de la víctima en dos aspectos. El primero, el concepto que ha dado la Corte Suprema de Justicia, que también se ha abordado en el Código Penal, y desde cómo lo ve el derecho procesal penal. Entonces, el concepto que ha dado la Corte Suprema de Justicia es: las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como consecuencia del injusto, aclarando que claramente este concepto que ha dado la Corte se encuentra también en el artículo 132 de la Ley 906 de 2004. En cambio, para el derecho procesal penal, la víctima es el sujeto pasivo de la conducta delictiva, el titular del bien jurídico protegido o el objeto de la acción. Según esta definición, el daño sufrido es el elemento que determina la acreditación. Y esta definición también la recoge la sentencia C-516 del 2007. Pero no hay que olvidarnos de algo, y es que la víctima en el proceso es un interviniente especial. Esto quiere decir que no está sujeto al proceso. Adicionalmente, hay que recordar que en el proceso puede haber dos tipos de víctimas, como las directas, que bien es la definición que se ha dado en la Corte y que lo ha aborcado en el proceso penal. Y la indirecta es que se refiere a aquellas víctimas o personas vinculadas, quiero decir que la indirecta se refiere a aquellas personas vinculadas con la víctima por lazos familiares o afectivos. Por otro lado, las víctimas cuentan con ciertos derechos en el proceso penal, y esos derechos son los siguientes. Primero, derecho a saber la verdad de los hechos. Segundo, derecho a la justicia. Y tercero, derecho a la reparación del daño. Para mí, y claramente que estos derechos son los más importantes para el proceso penal, donde se aclara que deben ser garantizados por igual dentro del respectivo proceso. Y estos derechos garantizan que las víctimas tengan su reparación incondicionalmente y que la justicia cumpla con su trabajo para que estas víctimas no tengan que ser de alguna forma no recompensadas por todo ese daño. Y claramente que se les darán sus indemnizaciones, pero eso ya dependiendo del caso. Teniendo en cuenta con lo anterior y con la evolución de la protección de los derechos de las víctimas en el proceso penal y a lo largo de la historia cómo se ha evolucionado con este tema, se crearon unos mecanismos que ayudan a la víctima a lograr la reparación de los perjuicios causados por el delito. Y esos mecanismos son mecanismos de justicia restaurativa, el mecanismo judiciales y administrativos, que quiere decir que las víctimas tendrán derecho a tener un juicio contencioso administrativo o judicial. Y con lo administrativo es que tendrán derecho a que se les indemnice dependiendo su caso y lo que hayan sufrido. Y el mecanismo de oportunidad, que básicamente tiene que ver con la oportunidad de que tiene la víctima para exigir su reparación y acceder a la justicia para que analicen su caso debidamente y oportunamente, claramente, con debidas medios de prueba y etcétera, etcétera, lo que debe pasar en el proceso. Como venimos viendo anteriormente, uno de los mecanismos que tiene la víctima es el mecanismo de justicia restaurativa. Y básicamente este mecanismo está regulado en el artículo 521 del Código de Procedimiento Penal colombiano, donde estipula lo siguiente: son mecanismos de justicia restaurativa, la conciliación procesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. ¿En qué consiste cada uno? Pues la conciliación procesal, ¿qué es? Primero, ¿qué significa la conciliación? Y es que permite el acceso a la justicia, promueve la solución de conflictos de los individuos en sus controversias, estimula la convivencia pacífica desde congestiona los despachos judiciales.
¿Y por qué se llama la conciliación preprocesal? Porque se debería hacer antes del proceso, porque un proceso es muy desgastante y para que no tenga que ir entre pleitos, como llamarlo así, es más recomendable que tanto la víctima con sus agresores se reúnan y traten de llegar a una conciliación y a un acuerdo. Si no, pues ya se va a pasar al proceso. En cambio, la conciliación, el incidente de reparación integral, es la conciliación que se hace durante esa reparación integral. Y pues la reparación integral comprende 5 tipos de medidas. Primera, la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, que las víctimas accederán a una o varias de estas medidas dependiendo de los daños sufridos y el tipo de hecho victimizante que haya sufrido. Entonces, en la conciliación que se quiere lograr que tanto la víctima como el imputado lleguen a un acuerdo y que se cumplan con estos tipos de medidas que hay en la reparación integral para que la víctima quede satisfecha y se le garantice sus derechos que los vimos anteriormente. Y por último, la mediación es un mecanismo alternativo al proceso penal, por medio del cual un tercero neutral trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y con su ayuda logren solucionar el conflicto originado con el delito. Avanzando con este análisis en el proceso penal, podemos encontrar 2 tipos de terceros, que son el tercero civilmente responsable y el tercero llamamiento de garantía. El tercero civilmente responsable, según la sentencia C-1075 de 2002, este tercero es quien sin haber participado en la comisión del hecho punible tenga la obligación de indemnizar los perjuicios conforme al Código Civil. Sin embargo, para el procedimiento penal, este tercero es el sujeto procesal que interviene en el proceso penal por tener alguna vinculación o relación con el imputado del delito y que coayuda con el pago de la reparación civil si aquel es condenado. Esto significa que responde solidariamente por los daños causados. En cambio, el tercero llamamiento de garantía, para poder definir este tercero, primero se debe tener en cuenta más la figura de llamamiento en garantía y cómo esta figura involucra al tercero. Entonces, según el Consejo de Estado, básicamente el llamamiento de garantía es una figura procesal que tiene por objeto exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir el demandado o el reembolso total o parcial del pago que tuviera que hacer como resultado de la sentencia. Aclarado las definiciones de estos terceros, se puede decir que el tercero civilmente responsable, su vinculación y participación en el proceso penal es que podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima, del condenado o su defensor. Esta citación, deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. Pero eso sí, sin olvidar que la situación debe ser conforme como lo diga la ley o como lo establezca en algún código. Adicionalmente, en un texto que lleva por título El tercero civilmente responsable del nuevo sistema penal, Ley 96 del 2004 de Marlis Soto, dispone lo siguiente. Sin embargo, se termina concluyendo que la vinculación del tercero civilmente responsable solo se puede lograr si en el momento adecuado, abro paréntesis, aquí debe tenerse en cuenta el principio de preclusión y eventualidad consignado en los preceptos procesales civiles, cierro paréntesis, se presenta la demanda de constitución de parte civil y debe formularse de manera conjunta con la demanda contra el autor del hecho punible, antes de proveerse sentencia definitiva, bien sea de segunda instancia o de única instancia. En cambio, el tercero llamamiento de garantía su participación y vinculación en el proceso penal es que la figura de llamamiento de garantía permite al llamante como tercero para que intervenga dentro de la causa, con el propósito de exigirle que concurra frente a la indemnización del perjuicio que eventualmente puede llegar a quedar a cargo del llamador con ocasión de la sentencia. Se trata pues de una relación de carácter sustancial, claramente, que ata al tercero con la parte principal en términos de la responsabilidad derivada de una determinada decisión judicial. Y no solo eso,
Hay que recordar que la intervención del tercero llamado en garantía fue prevista en el artículo 71 de la Ley 600 del 2000. Como interviniente en el proceso penal debe garantizar los derechos que asisten a los sujetos procesales para que el contradictorio se desarrolle bajo el debido proceso, en especial el derecho de defensa. Para finalizar este video, los principios generales del proceso penal que tienen relación con la víctima y sus derechos son dos: el principio de oportunidad reglada y el principio de aportación de parte de investigación. ¿Por qué el principio de oportunidad reglada tiene que ver con la víctima y sus derechos? Y es que básicamente este principio subordina la perseguibilidad de algunos delitos tanto a que se superen las exigencias de necesidad o de merecimiento de pena legalmente previstos en el artículo 2.1 del Código Penal, del Código de Procedimiento Penal, perdón, como a que el imputado y la víctima lleguen a un acuerdo reparatorio, que eso está en el artículo 2.6 del mismo Código Penal del Procedimiento, y una manifestación de este principio es el principio de consenso. ¿Esto qué quiere decir básicamente? Pues que este principio está tratando de garantizar que haya un acuerdo entre las partes y que a la víctima se le respeten sus derechos junto con los mecanismos que ya les he mencionado antes, y por esto este principio tiene vinculación. Y por último, el principio de aportación de parte e investigación consiste en que la aportación y comprobación de los hechos es un deber u obligación constitucionalmente impuestas que incumbren al Ministerio Público de la Policía Nacional. Artículos 6, 61.2 y 67.1 del Código de Procedimiento Penal. Formular la acusación corresponde al fiscal introducir no solo los hechos y las circunstancias fácticas con relevancia penal, sino también los medios probatorios del proceso. Este principio prima en el juicio oral, artículo 353.2 del Código Penal del Código Procedimiento Penal, y el deber de actuación probatoria no solo es del fiscal, sino también del tribunal, artículo 385.2 del Código Procedimiento Penal. ¿Por qué este último principio tiene relación? Pues básicamente está demostrando cómo la justicia va a intervenir y cómo trata de investigar ese problema o ese delito que se cometió contra la víctima. ¿Y aquí qué se garantiza? Pues básicamente el derecho a saber la verdad de los hechos y el derecho a la justicia, para que con esa investigación se logre identificar cuál es la reparación, cuáles son las indemnizaciones que el imputado debe hacer, cómo debe responder. Bueno, eso es todo por hoy. Ojalá les haya gustado el video y nos veremos muy prontamente para otro tema en este curso tan divino. Ojalá les haya gustado y si tienen alguna pregunta, no duden en escribirme. Gracias a todos.